haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí, estúpido? ¡No paro! ¿Tú me viste? Oye, ¿ya has visto esa película más de 50 veces? ¡Suelta! Dalia, estoy en la mejor parte, muérete. ¡Oh, espera! Ah, es la parte donde el chico se acuesta con la chica después de muerta. No le voy a decir a nadie, pero déjame. Hazte ver, en serio. Eres un enfermo. ¡Adriana! Me dijiste enfermo. Sí, estás enfermo. Oye, hazte ver. Necesitas un psiquiatra. Estás para manicomio. Por eso es que me gustas. Dejan heridas que harán llorar. Mira bien lo que haciendo estás, lo que siempre aún no llegará. Si no cambias, tal vez mañana lamentarás. Porque cuando siembras dolor, también sufre tu corazón. Y cuando te hayas dado cuenta, tarde será. La vida es como que aparece y se va. Y si rompes sus pétalos, la flor se apagará. No arranques la ilusión de quien te da su amor, porque no hay más dolor que ver sangrar a un corazón. Episodio 3. El balaco y la raposa. Y encima tú justo que no crees en los milagros, te vas a ir a ese tal Daniel para que te cure la mudez. Y justo en estos días sé que se te pierde tu hermana. ¿Estás seguro que lo has buscado bien? ¿Lo has buscado bien acaso? No hay, te digo, no hay. Estoy buscando por todo lado y nadie sabe nada. Nadie lo ha visto, nadie. Ya le pregunté a sus amigas, a la Maribel, a la Gloria, a la Rosemary, y nadie lo ha visto. Nadie Pero lo ha no visto. me grites, pues. ¿Qué te estoy haciendo yo? De seguro está con ese tal Alex. Sé que se ha ido a la fiesta de San Juan Pámpano, pues la vez pasada también se fue. También le preguntaba a ese sonso y no sabe nada. Los profesores tampoco saben nada. Ah, entonces para mí que te roba ahí el topecao. ¿Aló? 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 Malcriado. ¡La muérete, hoy! Levántate. Dolor, desesperación y angustia. Daisy. Daisy. A quien decía amar, le había dicho, muérete. ¿Y si rechaza mi ayuda? No me importa, solo diré lo que tengo que decir y me iré. Ten fe, porque algunas calamidades son por la maldad del hombre, pero otras son para la gloria de Dios.
Dios mío, ten compasión de mí. Justo su hermana me acaba de llamar y me dice que no ha aparecido desde ayer. Seguro Adela también lo estará buscando. ¿Qué pasa? Hay una muchacha durmiendo aquí abajo. Ella es Daisy, la que estaban buscando. Daisy. 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 Ay, ni enfermito otra vez. Natalia, no es la misma película, eso. Deja ver. Es otra película que trata de lo mismo. Deja ver. Es otra película. ¡Pero déjame tranquilo! Oye, ¿qué te pasa? Te gustaría hacerlo en la vida real, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermana? Tú siempre lo paras persiguiendo. ¿Por qué te corres cuando me ves? No lo sé. ¡Habla, caramba, habla! ¡Habla! No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, Tú lo estabas buscando. Tú lo estabas buscando. ¡Habla, caramba, habla! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Habla! Dime, ¿por qué? ¿Por qué te corres cuando me ves? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está? Te digo, ¿dónde? Habla. Habla, ¿dónde está? Te digo. ¿Dónde está? ¡Habla! ¡Habla! Néstor. ¿Qué era aquello que estaba sucediendo? Él no entendía nada. Eres un enfermo. Si pudieras me matarías solamente para experimentar lo de tu película, ¿no? ¿Cómo crees, Flaca? Yo no sería capaz de matar. Puedes decir lo que quieras, pero Daniel.
¿Qué hiciste? Te estoy dando la oportunidad. Aprovecha. ¿De qué oportunidad te estás hablando? Acabas de matarla. ¡La mataste! Para ti, mi amor. Estás loca. ¡Estás loca! ¿Estás seguro que no quieres? Mira que no hay nadie. Ahora vas a saber lo que se siente en la vida real y no solamente en una película. ¡Daisy! Hola, Daisy. Me espantaste, Daisy. Pensaba que estabas muerta. Ay, ay, ay. Sí, estaba muerta. Daisy, levántate. Ay, dilo a ella que lo desarrolle el ejercicio. No, dile tú, yo tengo vergüenza. ¿Y sabes estos ejercicios? Es nuestra tarea para mañana. El primero sale 7, el segundo sale 20, el tercero sale 5, el cuarto sale 0, el quinto sale 12. ¿Pero cómo se desarrollan? No sé, pero estoy seguro que estas son las respuestas. Sabes la respuesta, pero no sabes cómo llegar a la respuesta. Daniel, ha pasado algo muy feo. ¿Qué es lo que pasa, amigo? Parece que hubieras visto un muerto. Sí, es justo lo que vi. ¿De qué estás hablando? La niña que violaron y mataron esta mañana. ¿Quiere decir que tú viste quién lo hizo? No. Entonces,
estaban alistando para velarla. Mira, lo han ultrajado también. Ojalá que lo agarraran. También que pusieran ahí. Su mamá se emborrachó, pero lo han hecho en la sanidad, mira, ve, que lo mataría, mira, cabrón, mira que lo han hecho. Y apareció él. Que te gritan, vuelve atrás, que de aquí tú no pasarás. Más ten fe y cree en Dios, y ese mal Levántate. se partirá, se caerá, y ese monte que alzó y su rostro en tierra caerá. Muéstrame un número con tus dedos, el que tú quieras. Dentro de 7 días dejarás de ser una persona muda y serás como cualquiera de nosotros que estamos aquí, como él, como ella, o como yo. Muy pronto polvo se hará, polvo se hará. Mas ten fe y cree en Dios, y el gigante caerá, él caerá, y esos muros que de hierro son, muy pronto polvo se hará, polvo se hará. No es cierto. Estás inventando, ¿no? Pueden ir a ver ustedes mismos. Melina. Pero ahí sabremos quién es. Y ahí tiene que saberse, pero de aquí a 7 días ya se sabe todo. Ahí lo vamos a agarrar con toda la ronda y lo Sí, vamos a tienen que investigarlo quién lo ha hecho. Está bien, si no, mucho todavía. ¿Por qué no lo juraría Daniel ahí nomás y ahí lo dejas mucho tiempo? 7 días. Sí, pues mucho tiempo. Pues ahí nomás que lo cure, pues. Ahí nomás. Daniel, ahí nomás que lo haga curar. Claro, pues ahí nomás era. De curarle ahí nomás ya, cuando lo resucitó. Es como he escuchado la noticia, ya vienen del pueblo, todo eso, ya vienen a chismosear. ¿Y ahora qué hacemos, flaca? Yo qué sé. ¿Y yo qué sé? Fue tu idea. Fuiste tú quien la mató. Pero fue por ti. Tú No te querías pedí ese que lo estúpido hicieras. experimento. No, yo no te pedí que lo hicieras. Tenemos que salir de aquí. Qué cobarde que eres. Cobarde, Ni siquiera sí, parece sí, que eres soy. varón. Tengo miedo a una cárcel. ¿Tanto miedo le tienes a esa En 7 días volverá a hablar. Entonces tenemos 7 días para volver a matarla. Claro. Para que ese tal Daniel la reviva cuantas veces quiera. Entonces matemos a Daniel. Lo que empezó como un juego, hoy arde y quema como el fuego. No vivas más engañado en tu caminar. Mi Señor te quiere cambiar, tu mente quiere transformar. Si no cambias, tal vez mañana lamentarás. ¿Cuántos niños hay sin hogar y mujeres sin dignidad? Ven a Cristo y sal de esa vida y no sigas más.